Da un gusto contar con el doctor Manuel Gil Antón, porque parece que los procesos educativos en esta 4T se están transformando, enredando o haciendo bolas el engrudo, ya no sé cómo decirlo. Pero él, que es un experto en el asunto, nos sacará de dudas. En primer lugar, nuevamente le agradecemos, doctor Manuel Gil Antón, y le preguntamos, ¿qué le pareció esta medida de desaparecer las escuelas de tiempo completo, en donde se supone que 3.6 millones de estudiantes llegaban temprano, desayunaban, se quedaban hasta parte de la tarde, les daban un refrigerio y las mamás que los llevaban ahí, que trabajaban, podían hacer toda su jornada laboral sin problema? Y de repente nos dicen, pues se van a desaparecer para dar el dinero de otra manera, arreglar escuelas, etcétera. ¿Qué opina usted de esto, maestro Gil Antón? Sí, yo creo que hay dos maneras de ver el problema, ¿no? La primera sería la cancelación a través de quitar las reglas de operación y los recursos al programa que específicamente se llama de jornada ampliada, que al ser jornada ampliada hace lo que llamamos más popularmente escuelas de tiempo completo. Había escuelas que se ampliaban 1 hora y media, otras 2 horas y media, pero en realidad el quitar las reglas de operación, no asignarle presupuesto. Y, como dijo la maestra Delfina, porque va a haber más impacto en términos de equidad y de justicia social invertir en infraestructura, pasó por alto algo que es muy importante, y es que en un gobierno en el cual se propone que haya una transformación, anticipadamente se prevé que será el tamaño de la reforma, la revolución, la independencia, bueno, pues el dinero en la educación tendría que ser una prioridad. Decir que no alcanza para ambos programas, tan no es así, que ahora ya está volviéndose a otorgar el dinero, incluso se va a ampliar la cantidad de escuelas que tengan jornada ampliada. Entonces, esta decisión así tomada y como trueno, rayo sereno, en campo sereno, o sea, en cielo sereno, ¡boom!, se van las escuelas que ya venían cayendo en su presupuestación. Creo que es otra vez una forma muy gruesa de decir, vamos a cancelar esto y vamos a dedicar esto a algo que es mejor, como si se tuviese que elegir entre ambos. Creo que no era necesario. Ahora, hay un segundo asunto que me interesa mucho destacar porque se ha dicho poco. Aquí, digamos, cuando uno estudia sociología, y no crean que voy a echar un rollote, todas las acciones sociales tienen un fin expreso, un fin declarado, y otros que son, le llaman muchos de los sociólogos, latente, o sea, que se generan de una manera adicional a lo previsto. Es muy importante entender que las escuelas de tiempo completo de jornada ampliada fueron preferentemente instaladas en las zonas más pobres y en las zonas indígenas y en las zonas en las cuales la necesidad de mayor exposición en los ambientes de aprendizaje generaría mejores rendimientos educativos. Esa fue la idea, fue una idea pedagógica, fue una idea educativa. De forma, digamos, como consecuencia de ello, y dada la longitud de la jornada, se tuvo que prever el alimento y además, dada la cantidad de tiempo que se dedicaba ahí a los niños a estudiar y niñas, pues entonces eso permitió que muchas mujeres, especialmente digo mujeres por el sesgo terrible de género que existe en el país, pudieran tener una jornada de trabajo, digamos, más larga, porque la jornada normal de una escuela son 4 horas y media. Así es. Si se van a 6 horas y a 8 horas, se amplía la posibilidad de obtención de empleo. Pero hay que tener cuidado, porque no será motivo de una reflexión a fondo como país de que ¿por qué tiene que ser la escuela la que resuelva el problema de alimentación de 3.6 millones de niños? ¿Y por qué tiene que ser la escuela la que guarde a los niños, vamos a llamarles así, para que puedan las señoras y las jóvenes trabajar? ¿Qué quiero decir con esto? No estoy de acuerdo con que se hayan cerrado, no estoy de acuerdo con la forma en que se argumentó su cierre, pero pasando un poquito más allá, y dado que ya se está enmendando el error en una forma que es todavía un poco oscura, pero parece ser que sí, la presión social funcionó, pensemos
¿cómo es que tenemos a 3.6 millones de niños que si no comen en la escuela, no comen? ¿Cómo es posible que para que puedan trabajar las mujeres, las empresas no les ayuden a tener un espacio seguro para sus hijos mientras laboran y eso tenga que ser transferido a la escuela? La escuela tiene que ser el sitio centrado en el aprendizaje. Y yo creo que habría que pensar que jornadas ampliadas para mejorar el aprendizaje deberían de ser todas. Estas jornadas chiquitas de 4 horas y media tuvieron su origen para dar doble plaza al magisterio y mejorar sus ingresos. Pero nosotros, tú y yo, fuimos a escuelas en las cuales entrábamos a las 8 y salíamos a las 3, 2, 4, no sé, ¿no? Entonces, les daba chance a nuestras mamás pues, de hacer las cosas que tenían que hacer. Esas cosas que se llaman labores del hogar, que son indispensables para la reproducción de las fuerzas de trabajo, pero que además no se pagan, Así ¿no? es. Ahora, muchas de estas mujeres que tenían la posibilidad de ser independientes económicamente, lo que yo me pregunto es, ¿no será que necesitamos que las empresas se hagan responsables, las maquiladoras, por ejemplo, y tengan sitios en los cuales se pueda tener la confianza de dejar a los niños bien cuidados, protegidos de todo abuso y con estimulación para que aprendan mientras la madre está trabajando? No necesitaríamos pensar que es vergonzoso tanto cerrar ese programa como se hizo, como tener un país en que si la escuela no da de comer, casi 4 millones de niños no comen. Claro. Es horrible, ¿no? Y no sé, eran 36,000 escuelas, o sea, y muchas mamás solo podían trabajar porque la escuela se hacía cargo. Es realmente función de la escuela. La escuela puede ayudar, pero yo creo que el problema social que está atrás de lo que sucede, insisto, estando en desacuerdo con que se hayan cerrado como se cerraron, es algo que tenemos que atender, ¿no? Correcto. Y entramos al segundo tema porque está ligado a esto, quizás a usted lo ligó así por ello, pero un señor, Max Arriaga, nos dice, ya no queremos escuelas neoliberales. Vamos a tener no una relación profesor-alumno, sino una relación más comunitaria, en donde en la comunidad se diga qué se va a estudiar, cómo se va a estudiar, de qué manera se va a estudiar y cuáles son las cuestiones para estudiar. ¿Será esto posible? Porque por más que por ahí han dicho muchos prohombres de la 4T que ya no estamos en el neoliberalismo, pues yo no lo veo así y yo estudié economía y yo veo que los banqueros, que los farmacéuticos, bueno, hasta los comerciantes han ganado más en esta pandemia que en ninguna otra etapa de la vida mexicana, si nos referimos desde 1917 para acá. ¿Usted qué opina de eso, doctor Gil Antón? Sí, a mí me ha servido algo que yo quisiera compartir contigo, y hablémonos de tú, por favor, Sí, tenemos 18 años los dos, de juventud y entusiasmo, ¿no? Es decir, a mí me ha sido muy útil comprender que el neoliberalismo es un sustantivo, no es un adjetivo. Así es. ¿En qué sentido? Que el neoliberalismo, como el economista lo entiendes rete bien, es un proyecto de desarrollo del capital post-industrial, post-financiero, que tiene ciertas características que lo hacen un proyecto político, ideológico y económico, pues que los economistas conocen muy bien, en el cual hay un enorme interés en, ya no como antes en el liberalismo, en que el Estado se quite para que la mano invisible del mercado arregle todo, sino que el Estado se meta para arreglar todo porque la mano invisible no les está dando margen de ganancia suficiente. ¿No? Es terrible, y lo sabemos, ¿no? Me parece a mí que el discurso de este señor Max Arriaga es un discurso que confunde neoliberalismo con un adjetivo y luego sigue adjetivando individualismo, meritocracia, competitividad, etc. A ver, yo creo que lo que sí podemos aceptar sin ninguna dificultad es que en concordancia con esta etapa neoliberal que yo creo que con Thatcher y con Reagan entra de plano en el mundo, ¿no? Así es. Es decir, tenemos ya
unos 40 años en que esto ha sido la dinámica global. Entonces, es cierto, ese proyecto que se ha impulsado es un proyecto en el cual el eje para la educación asignado desde sus intereses es la generación de capital humano. Es decir, preparar a las personas fundamentalmente para la vida en el trabajo, ¿no? Eso caracteriza y es coherente con el modelo de desarrollo. Claro, este modelo de desarrollo genera una brutal desigualdad, que todos sabemos que en México andamos a la mitad de la población en pobreza y quizá un 25% de pobreza extrema, y ahora después de la pandemia habrá crecido. Entonces, yo creo que la idea de modificar que el eje de la educación sea la generación de trabajadores que sepan descifrar manuales y, digamos, tener cierta disciplina, puede ser matizada a través de una idea de la educación más humanista, una idea de la educación que genere un respeto por la naturaleza, un respeto por... Es decir, si uno se mete a leer el marco curricular, que son 157 páginas, que es el marco general, bueno, uno encuentra que proponen una escuela que tenga como ejes articuladores la inclusión, el pensamiento crítico, la interculturalidad, la igualdad de género, fomento a la lectura y la escritura, educación estética y vida saludable. Nadie puede estar en contra de esto, es algo muy valioso. Y luego propone que en vez de seguir trabajando por asignaturas aisladas una de otra, se trabaje por campos formativos, y luego que los grados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, se ubiquen, no desaparecen los grados, se ubiquen en fases formativas de más largo tiempo, en las cuales se esperan ciertos aprendizajes. Muchos países modernos y muy serios tienen así concebida la educación, y también México desde hace muchos años reconocía que primero y segundo de primaria eran la primaria básica, luego tercero y cuarto la primaria media y luego la primaria superior, ¿no? Es decir, ahí no hay novedad. Lo que sí creo yo es que la propuesta que se hace es una propuesta que, derivada de una incomprensión de lo que es el neoliberalismo como proyecto, porque es muy fácil que el presidente o que Marx Arriaga diga son unos neoliberales, claro, mientras la tasa de ganancia de las farmacéuticas a nivel mundial fue brutal, mientras Amazon se llenó el dinero brutalmente, las plataformas de streaming, es decir, todo lo que tú sabes y nuestro público sabe muy bien, ¿no? Sí. O sea, al neoliberalismo no se le acaba y no se modifica la desigualdad diciéndole eres neoliberal, no. Se le acaba haciendo una reforma fiscal a fondo, se termina... Se decía que se iba a hacer al tercer año de esta administración y no se hizo. Adelante. Sí, es decir, la prosperidad del capital ha sido enorme y, por ejemplo, hay un dato. Uno de los hechos neoliberales más claros es que, por ejemplo, cuando en Chile los Chicago Boys pusieron en marcha el proyecto neoliberal, le daban a los jóvenes y a las jóvenes un voucher, así le llamaban, una cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero ellos se la daban a la escuela a la que querían asistir. Bueno, mutatis mutandi, está pasando eso con las becas, que hacen que entonces se pueda ir a la escuela, ¿no? Y en vez de mejorar el sistema escolar, se está transfiriendo a la persona, al individuo, la responsabilidad de hacer qué hace con esos recursos. Eso es profundamente neoliberal. Más allá de lo que se diga, ¿no? Creo que debemos entenderlo así. Entonces, digamos, la cuestión, y serían dos cosas. Una, no es momento de proponer un nuevo modelo educativo cuando hemos pasado 2 años, 2 ciclos escolares en pandemia. Lo fundamental era ver cómo estaban los niños, cómo estaba su aprendizaje. Yo creo que este modelo curricular, igual que el modelo educativo del sexenio pasado del presidente Peña, son tardíos. El presidente Peña lo echan a andar en 2017, faltando un año para el fin del sexenio. Sí. Y ahora lo quieren echar a andar en agosto, faltando un par de años en ese momento para el término del sexenio. ¿Por qué ese afán de que cada gobierno, cada sexenio,
quiera cambiar el modelo educativo y la Constitución, cuando los cambios educativos son procesos de 30 años, en los cuales los países se ponen de acuerdo para sostener una renovación de las normales, para sostener una renovación de las prácticas pedagógicas, para asegurar la infraestructura, ¿no? Es decir, y también para poner a prueba, pilotear, dirían los expertos, ¿no? Hacer pruebas piloto de los libros de texto es decir, ir con la paciencia necesaria que implica la prisa de arreglar las cosas, porque la educación es muy importante. Entonces, a mí me parece que estamos un poco en más de lo mismo. Otra vez, en un par de años se piensa que todo va a cambiar, que va a haber campos formativos, que se van a integrar todos los conocimientos por decreto. No. Yo creo que hay que si este gobierno decía, no somos iguales, en esta materia educativa está siendo igual que la anterior. Está proponiendo tardíamente un modelo educativo y lo está tratando de arrancar a mucha velocidad con libros de texto nuevos, quedándole 2 años y sin hacer un análisis y una valoración de lo que había pasado en la pandemia. Hoy yo creo que, si no estoy equivocado, lo que tendríamos que estar todos como sociedad haciendo es diseñando sistemas de recuperación de lo perdido, que ubiquen con mucha precisión cómo estaban los muchachos antes, cómo los afectó la pandemia, porque además afectó más a los más pobres. Así es. Entonces, hacer un cambio de modelo global para todo el país y de una vez por todas, vuelve a ser esa pretensión centralista de un Estado, de un gobierno como el de Peña, como el anterior, el de Calderón y de Fox, que también hicieron cosas semejantes como Salinas. Es decir, ¿por qué este afán de meterse con algo tan valioso como es la educación para transformarlo en 6 años o menos? Entonces yo pienso que ahí tenemos ese problema. Pues estoy totalmente de acuerdo con usted, Manuel Gilantón, ya que nos hablamos de tú, porque yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y veo que mis alumnos han hecho un retroceso y luego a veces a uno le pregunta a uno en la pantalla a un alumno, oye, esto es que no tengo sonido. Y entonces, pues ese muchacho no está aprendiendo. A veces, pues hay que pasarlo. Yo les digo, como yo doy clase en periodismo, pueden pasar conmigo, pero los van a reprobar cuando hagan su examen en algún periódico. Entonces, claro, si ustedes no quieren aprender, pues yo no voy a ser el causante de cortar la carrera, pero será ustedes los causantes de que no obtengan trabajo. Hay muchas cosas más que discutir, pero lo haremos más adelante. Muchas gracias por estas reflexiones tan precisas y tan necesarias en estos momentos. Al contrario, no, muchísimas gracias a ti, a tu generosidad, a tu audiencia, y siempre lo mismo. Hay que hacernos buenas preguntas para poder tener una buena mirada crítica. Gracias. Hasta luego.